Bien, vamos a continuar con la clase de hidrología. La semana pasada veíamos intensidades de diseño. Todo apuntaba a calcular una intensidad que, como les decía, nos iba a servir en los cálculos previos. Y esos cálculos previos pues son también el tema que vamos a empezar a ver hoy día, que es el cálculo de avenidas máximas. Y vamos a empezar ese cálculo con el método racional, el racional modificado. Entonces vamos a explicar qué es una avenida máxima. Vamos a poner por acá. Ok. Parte de los objetivos o parte de la función principal de la hidrología superficial es calcular la escorrentía que se va a generar a partir de una precipitación determinada. Es decir, determinada cantidad de precipitación, cuánto caudal me genera a manera superficial. Cuando hablamos de una avenida, pues es la elevación del nivel de un curso de agua significativamente mayor que el flujo medio del mismo. Durante la crecida, el caudal de un curso de agua aumenta en tales proporciones de tal manera que el lecho del río puede resultar insuficiente para contenerlo. Veamos estas imágenes, ¿sí? Son imágenes de avenidas máximas, de ríos de ciudades importantes, en las cuales el lecho del río pues no ha sido suficiente para contener todo el caudal de respuesta de la cuenca y por lo tanto se desborda, ¿no? Entonces eso es una avenida máxima, es el caudal máximo esperado o el caudal que en teoría podemos esperar de la cuenca para un periodo de retorno determinado. Bueno, claro, ustedes su cálculo de su avenida máxima, no sé cuál será, pero sí tienen avenidas que son más pequeñas para periodos de retornos más pequeños. O sea, hablamos que de todas las cuencas de la provincia, Chone es la cuenca que aporta mayor cantidad de caudal, ¿sí? Entonces, no es lo que pasa en Chone porque no sabemos cuál es su avenida máxima. Podemos determinarla así, ¿sí? Pero indudablemente sí tienen problemas en cuanto a esto, ¿no? Avenidas un poco más pequeñas, no necesariamente la máxima. Entonces, que quede claro, la avenida máxima es el caudal máximo esperado por la cuenca como respuesta a un periodo de retorno determinado. Entonces, para calcular esa avenida máxima, existen diferentes metodologías. Existen métodos directos. Esos métodos directos ya lo estuvimos viendo en el primer parcial, en teoría, que eran las distribuciones de probabilidad. Como es una avenida máxima, es un caudal máximo, es extremo, se ajustaba a distribuciones de probabilidad asimétricas como Gumbel, ¿no? Existen metodologías empíricas, como el método racional, racional modificado, el hidrograma unitario tradicional y el hidrograma unitario sintético. Todas estas metodologías son con el fin de determinar avenidas máximas. Vamos a empezar el día de hoy. Como les decía, las distribuciones de probabilidad ya lo estuvimos viendo en el primer parcial. Vamos a empezar con el método racional y racional modificado. Entonces, ¿qué es el método racional? Pues es una fórmula empírica, es un método que estima el caudal máximo a partir de la precipitación, abarcando todas las abstracciones en un solo coeficiente de escorrentía. ¿Alguien recuerda esta palabra, abstracciones? ¿Perdón? Ajá. ¿Alguien recuerda esta palabra, abstracciones? E hidrología básica. Las abstracciones era la parte de la precipitación que no generaba escorrentía. ¿Se acuerdan cuando veíamos precipitación efectiva? ¿Sí? Dime, María Eugenia. Ah,
Gracias, María Eugenia. Entonces, la parte de la precipitación que no genera escorrentía, le llamábamos abstracciones. La parte de la precipitación que generaba escorrentía se llamaba precipitación efectiva. Lo veíamos, o precipitación neta. Lo veíamos en hidrología básica, ¿no? Entonces, abarca todas las extracciones en un solo coeficiente de escorrentía y es muy usado para cuencas inferiores a 10 kilómetros cuadrados. Mucho ojo con esta condicionante, ¿sí? Si la cuenca es mayor a 10 kilómetros cuadrados, pues hay que utilizar otro tipo de metodología. Sí, el método racional aplica para áreas inferiores a 10 kilómetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la metodología? Es una metodología bastante sencilla. Dice que el caudal es igual a 0.278 C por I por A. ¿Qué es el coeficiente? ¿Qué C? Es el coeficiente de escorrentía que depende del tipo de suelo. Y del uso que se le está dando. Y es la intensidad de precipitación máxima horaria. Esta I se obtiene mediante curvas IDF o mediante ecuaciones de intensidad. Y finalmente, A es el área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Perdón. C por I por A. Es multiplicado. Multiplicación. C por I por A. ¿Sí? Este método racional seguramente lo van a estar viendo bastante en alcantarillado, en drenaje, porque es uno de los métodos más utilizados para estimar escorrentía máxima y lo caracteriza su simplicidad con respecto a las otras metodologías que vamos a ver. Ok. Aquí les estoy presentando una tabla, que por cierto ya la diapositiva está en la plataforma, si ustedes quieren la pueden descargar, donde están los diferentes tipos de suelo y su coeficiente de escorrentía. Entonces, por ejemplo, si el uso del suelo es vegetación, perdón, sin vegetación, cultivos, pastos, hierba, bosques, por acá tengo otros más, por acá tengo otros más residenciales, zonas comerciales, parques, zonas deportivas, etcétera. En el caso de los de vegetación, depende de la pendiente, el tipo de suelo, si es impermeable, semipermeable, permeable. Y aquí adentro tienen los coeficientes de escorrentía. Acá lo mismo, ¿sí? Tienen coeficientes de escorrentías aproximados. El método racional modificado es una modificación al método racional original. Esta modificación fue hecha por Temes en el año de 1991 en España y funciona muy bien en la parte de España. Dice, de acuerdo a Temes, que el caudal es igual a 0.278 C por I por A, lo mismo, pero ese valor multiplicado por un coeficiente corrector K. Las unidades pues son las mismas que en antes, caudal en metros cúbicos sobre segundos, coeficiente de escorrentía que sale de tablas, es adimensional, y que es la intensidad máxima horaria, sale de curvas IDF o de intensidades de ecuaciones, área de la cuenca en kilómetros cuadrados y K adimensional, pues, que es un coeficiente. Ajá. Por si acaso, el método racional, y bueno, ahora me acuerdo,
Si ustedes lo buscan en diferentes fuentes bibliográficas, pueden encontrarlo también como, por ejemplo, C por I por A, bueno, y en este caso por K, dividido para 360, ¿sí? Si está dividido para 360, depende de las unidades. Entonces, por ejemplo, si es para 360 es porque el área de la cuenca está en hectáreas. Se mete en hectáreas en esa fórmula. La intensidad en metros cúbicos sobre segundos. Caudal es igual a C por I por A sobre 360, ¿no? Si lo encuentran así, por ejemplo, ¿sí? Es el mismo método, solamente que cambian las unidades. Con el caso que les estoy poniendo aquí, el caso que les estoy poniendo ahí, son las mismas unidades, solamente que el área en este método va en hectáreas. Esa es la única diferencia. Ya no es, yo creo que ya es el sol. Muchachos, es lo mismo, C por I por A digo para 360, no me he puesto nada raro. Ajá. Ah, el amarillo. Ahora es el amarillo. Bien, clase. Ok, entonces, para encontrar ese valor de K, podemos seguir los pasos que están ahí. Ese coeficiente de uniformidad K, pues, está en función nada más del tiempo de concentración. Entonces, por ejemplo, el tiempo de concentración, pues, de acuerdo eh, a las diferentes metodologías, como, bueno, la que está ahí es la de, ay, la de, se me fue el nombre, 0.6, la que ustedes tenían como 0.200 y pico. Ajá. ¿Cómo es que se llama este hombre? Se me fue el nombre. Eh, no. Andotti, no. Otro. Kirpich. Sí. Este es el tiempo de concentración de acuerdo a Kirpich, ¿sí? Es la misma método que ustedes tienen, que vimos en hidrología básica, solamente que ha simplificado en los factores, nada más. ¿Sí? Es diferente. ¿Cómo lo tienes tú? 0,02 y es elevado a la 0,77. ¿Ya? ¿Y las unidades? A la menos 0,38. ¿En qué unidades ponías la longitud? Metro. ¿Y la pendiente? Metro sobre metro. Metro sobre metro, sí, metro sobre metro. Ya. Ya, ok, entonces mira que acá la longitud del cauce está en kilómetros, ¿no? Es la misma fórmula. Es la misma fórmula. Uh-huh. Vamos a dejar la que ustedes tenían, a ver, para estar evitando confusiones. Tiempo de concentración es igual. ¿Me la dictan, por favor? 0.02 L ya 385.
Ok, vamos a trabajar con esa misma ecuación, ¿ok? Se puede trabajar con cualquiera. Ok, bajo esa condición, la longitud del cauce se da en metros y la pendiente se da en metro por cada metro. Es como la fórmula de antes del método racional. Ustedes pueden encontrar también a Kirchhoff de diferentes maneras. Lo que tienen que mirar son las unidades, nada más. Ok, el coeficiente de uniformidad, este sí se mantiene igual. Pero mucho ojo que aquí el tiempo de concentración tiene que dar en horas. Si mal no recuerdo, en esta fórmula, el tiempo de concentración ¿en qué daba? En minutos, creo. $0,77. Ok. Si usan la fórmula amarilla, por favor, el tiempo de concentración está en minutos. La de arriba me da directamente el tiempo de concentración en horas. Entonces, ya queda a criterio de ustedes cuál quieren utilizar, ¿no? Lo que quiero que quede claro es que no me estoy inventando nada, simplemente es la misma ecuación con la que hemos venido trabajando. Ortoviejo, si tienen preguntas, por favor, grítenme un poquito más, porque no los escucho tan bien. Ustedes no le han puesto los vidrios. Qué calor. A la sala de cómputo, no sería mala idea. Ok. Bien. Entonces, vamos a realizar un ejercicio. Vamos copiándolo, por favor. Dice, se va a realizar un represamiento con un riesgo de falla admisible del 35% para una vida útil de 50 años en una subcuenca ubicada en la cuenca del río Puerto Viejo, que tiene un área de 500 hectáreas. Tiempo de concentración. El área de esa cuenca es 500 hectáreas que están divididas entre pastos, bosques, zona comercial y zona residencial semipoblada. Se solicita o se quiere obtener el caudal máximo probable. Bien. Ok, entonces, a la cuenca que estamos analizando, vamos a sacarle el caudal máximo probable o la avenida máxima esperada mediante el método racional. Entonces sería caudal es igual C por I. 0. 0.278 por C por I por A. Entonces, hay que determinar cada uno de estos parámetros. El área no es problema, ¿verdad? El área nos salió ¿cuánto? No le falta el ejercicio. 500 hectáreas.
Pero, ¿en qué unidades se daba el área de acuerdo al método racional? Kilómetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, hay que hacer simplemente la conversión por entonces por hectáreas abajo, metros cuadrados arriba. Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Y por metros cuadrados abajo, kilómetro cuadrado arriba. Un kilómetro cuadrado tiene 1000 al cuadrado metros cuadrados. Por lo tanto, ¿cuánto es el área en kilómetros cuadrados? 5. 5 kilómetros cuadrados. Ok. Entonces el área, listo, 5 kilómetros cuadrados. Vamos ahora, vamos con la intensidad. La intensidad dijimos que la sacábamos, ¿de dónde? La intensidad. La intensidad la sacábamos de las curvas IDF del sector o de la ecuación de intensidad del sector. Ya la habíamos aprendido a elaborar, ¿no? Entonces, imagínense, para el examen final podría ser una ecuación que saquen el C por I por A y todo relacionado entre sí, ¿no? Ok. Entonces, eh, vamos, vamos a sacar la intensidad. Entonces, como me dice que está cerca o es parte de la cuenca del río Puerto Viejo, yo puedo utilizar las del INAMI. Vamos a ver. Vamos a abrir el archivo del INAMI. ¿Dónde está aquí? Lluvia, 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 lluvia. Es el del 99. Aquí está. Bien. Entonces, de acuerdo al INAMI, la estación Puerto Viejo, ¿sí? Me da dos ecuaciones. Intensidad es igual a 175.897 por el periodo de retorno a la 0.2692 y por la duración a la 0.5042. Entonces, antes de terminar la ecuación de intensidad, pues tengo que saber cuánto me dio el tiempo de concentración y saber cuál de las dos es la que voy a utilizar. Entonces vamos a determinar antes que nada el tiempo de concentración entonces. Bien, entonces el tiempo de concentración, de acuerdo a la fórmula de Kirchhoff, aquí es igual. 0. Depende con qué ecuación quieran trabajar. Si vamos a trabajar, yo creo que es más fácil la de horas, ¿no? 0.3 por lado sobre S. Sobre S. A la 0.25. Ah, 46.
Acabo de explicar por qué nos cambiamos el tiempo de concentración. ¿Qué cosa? Solamente al S, si mal no recuerdo. ¿Sí? Acá lo tenemos, ¿no? Sí, solamente el 0.25. Entonces, dentro de la fórmula tengo L y tengo S. Tengo que determinar la longitud del recorrido o del hecho y la pendiente. Entonces, la longitud del hecho, pues era la longitud de recorrido más largo, ¿no? De acuerdo a lo que veíamos en hidrología básica cuando veíamos las fórmulas para el tiempo de concentración. Entonces, desde donde va el embalse hasta la parte más alta es por el lado 9.5. Entonces, 9.5 más 7 más 5 y más 4, ¿cuánto es? Pero esa es la pendiente de longitud recorrida, no la pendiente del cauce principal. Estoy hablando de la longitud, Fernando. Entonces, la pendiente o el recorrido más largo sería 4 kilómetros, más 5 kilómetros, más 7 kilómetros y más 9.5 kilómetros. Eso daría 25.5, ¿no? Entonces, 25.5 kilómetros es la longitud. Lo que vamos a anotar por aquí, la longitud sería 25,5. Vamos con la pendiente. ¿A qué era igual la pendiente? J mayor menos J menor dividido todo eso para la longitud. Entonces, la longitud ya sabemos que es 25.5 kilómetros, o lo mismo, 25.500 metros, ¿sí o no? Muchachos, por favor, mucho con las unidades con las que trabajamos. En las pruebas, cuando es lo del tema del tiempo de concentración, siempre hay errores con las unidades, y eso es porque ustedes en el formulario no anotan las unidades con las que se trabaja. Ok, la cota mayor es la que está aquí, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la curva de nivel, tal vez ustedes no la ven tan bien, esta es la cota número, la cota 900. ¿Sí? Entonces, esta cota que estoy marcando aquí es la cota que está pasando por donde está el comienzo del recorrido más largo. Entonces, la cota mayor es 900, la cota menor es la que está por abajo, es decir, donde está el embalse, y por aquí, bueno, 900, esta sería 890, 880, 870, 860, 850. Esta es la 850, esta que estoy marcando aquí con color rojo, ¿sí? Pero el embalse está más abajo, entonces podríamos ponerle un 845. $2.16 por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades da esto? En metro por cada metro, ¿no? Ajá. Ok. Ok, entonces ya tengo la longitud, tengo la pendiente, ahora sí puedo encontrar el tiempo de concentración. Entonces el tiempo de concentración va a ser igual a 0.3. La longitud era ¿cuánto? 25.5 kilómetros sobre la pendiente que dio 2 por 10 a la menos 3 metros
por cada metro, elevado a la 0,25 y todo eso elevado a la 0,76. Entonces, 11,29 horas. Si esto lo llevara a minutos, ¿cuánto daría? 377. 600. Bueno, 677 minutos, ¿ok? Entonces, tengo el tiempo de concentración en horas, tengo el tiempo de concentración en minutos. Ahora bien, como ya sé realmente cuál es el tiempo de concentración, ahora sí me puedo ir acá a la fórmula del INAMI. Ajá. Y entonces, ok, vamos a copiar esto a la diapositiva para no estar yéndome de un lado a otro. Espérenme un momentito, por favor. Ah, no sé por qué se copió eso. A ver, un ratito. Ay, Dios. Se me pone media loca mi computadora con el Zoom. A ver, vamos a ver. Ok. ¿Cómo le sale aquí? Ok, entonces, regresemos por acá. Entonces, ¿cómo sé cuál tengo que elegir? ¿Cuánto me salió en minutos el 677? Entonces, hablamos de la segunda, ¿no? Cuando la duración va entre 120 y 1440 minutos, entonces me dice, elija la de acá. Entonces, la intensidad, no, depende del tiempo de concentración. ¿Cuánto nos dio el tiempo de concentración? 677, ¿verdad? Entonces, aquí me da, la primera parte de la tabla me da una condicionante. ¿Ya? La primera fórmula es cuando la duración o el tiempo de concentración me da entre 5 a 120 minutos. La segunda fórmula se utiliza cuando el tiempo de concentración va de 120 a 1440. Entonces, como nos salió 677, voy a utilizar esto. Entonces, vamos a copiarla. Intensidad es igual a 891,120 por el periodo de retorno elevado a la 0,24 y dividido para el tiempo de concentración elevado a la menos 0, híjole, 8418. Ok, ahí les ha agrandado la ecuación que tengo aquí con visto, ¿no? Porque está a la menos. Ahí dice dividido, ¿verdad? Sí, un ratito.
que le puse negativo acá. A ver. Entonces, para el tiempo de concentración, elevado a la 0,8418. Lo que pasa es que como está el tiempo de concentración elevado a la menos, yo puedo pasarlo al denominador, ¿no? Por eso me queda abajo. Pero es lo mismo que yo lo ponga por TC y con el negativo, ¿no? Es lo mismo, no hay ningún problema. Ajá. El tiempo de concentración en esa ecuación va en minutos. El periodo de retorno va en años. Ok, entonces, vamos a ver. Esto me va a quedar entonces 891,120 por... ¿Qué cosa? El periodo de retorno. ¿Por qué, perdón? Ya. El tiempo de retorno no lo tenemos, por eso lo he dejado en paréntesis. El tiempo de concentración nos dio 677, ¿no? Así es, María Eugenia. Ok, entonces me falta calcular el periodo de retorno. El periodo de retorno yo lo puedo calcular con la fórmula de tantos autores que ya se me... Ajá, con la fórmula de... Ay. Sí. Ajá. 1 sobre... Posibilidad. 1 sobre raíz cuadrada. Si 1 menos raíz cuadrada. Menos R, ¿no? Así que era, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos raíz. 1 menos, ¿cuánto era el riesgo de falla admisible? 0,35. Y la vida útil era 50. Entonces, el periodo de retorno, ¿cuánto da? 116,57 años. Entonces, aquí el periodo de retorno da 100, ya esto lo puedo aproximar a un número más conocido, ¿no? 117 años. Entonces, el periodo de retorno me da 117 años. Por lo tanto, ¿cuánto es la intensidad de diseño? 11,71. 11,75 milímetros hora. ¿Y el C cómo son? La intensidad da 11,71 si es que en el elevado es 18. 11,71. 69. 69. 79. ¿Cuál es? 69. Ok, para que nadie pelee, 11,70. Ok. Entonces, 11,7 milímetros sobre hora. Sí, lo que pasa es que
aquí en este factor de 891.120 que tú calculas, ahí está todo el cambio de la... Ajá. Entonces, 11.7 milímetros sobre hora. Perfecto. Así es, profe. ¿Sí? Ya que usted en la fórmula ya tenía por T y era elevado a la menos. Explíqueme por qué lo dividió y por qué le puso positivo. Ya, sí, es que como está la menos, aquí está por T elevado a la menos 0.8418. Eso es lo mismo como que lo manda el denominador, pues no. Igual que lo puedo hacer acá en pantalla, ¿verdad? También te va a salir igualito, no hay problema. Acá. Entonces, 11.7 milímetros hora. Ya tengo la intensidad de diseño. Falta el coeficiente C. Entonces, para el coeficiente C, por favor, ¿ya copiaron esto? ¿Sí? Necesito que luego me lo dicten. Profe, ¿Sí? antes calculamos el tiempo del TC, igual ustedes utilizamos la fórmula que usted recibió igual. Ajá. Podemos hacer con la Cual- cualquiera de las dos, no hay problema. Bien. Para el coeficiente C, nos vamos a ayudar con las tablas que les mostraba en antes y que dependían del tipo de suelo. No, no es la misma. La de hidrología básica era la precipitación neta. Bien, entonces... Ajá. Así es. Entonces, vamos a determinar el coeficiente C para cada uno de ellos. Vamos a ver. Vamos a poner una nueva rayita por aquí. Vamos a ponerle el coeficiente C. Ok. Entonces, para pastos en tipo de suelo arcilloso, ¿cuánto es el coeficiente C? Vamos acá. Entonces, tengo acá, esta primera tabla es para todo lo que tiene que ver con vegetación y la segunda tabla es para todo lo que tiene que ver con el tema antrópico, ¿no? El ser humano. Zonas comerciales, zonas residenciales, etcétera. Entonces, cultivos acá. Como era pastos y el tipo de suelo era arcilloso, ¿y la arcilla qué es? ¿Impermeable, permeable o semipermeable? Se la puede considerar impermeable, ¿sí? La pendiente de ese tipo de suelo a pastos. Ok, es impermeable. La pendiente no la tengo, ¿verdad? Ok. Vamos a darle un valor a la pendiente porque no tiene dato el ejercicio. Vamos a decir que esta es del... Anótenlo por favor, es como dato del ejercicio. Pastos con una pendiente del 2%. Bosques con una pendiente del 5%. Zona comercial, pendiente media 1%. Zona residencial, pendiente media del 1%. Anótenlo por favor, es parte del ejercicio, ¿sí? Tengo que darles también la pendiente en este caso. Ok. Entonces, bajo esos parámetros, pastos en suelo arcilloso con pendiente del 2%, pastos, suelo arcilloso, es impermeable,
pendiente del 2% es entre 5, ¿no? Pero acá voy a decir 150. Mira que así, mayor al 1%. Ajá. 0,50. Entonces, Pero yo no sé. para pastos, eso me va a salir 0,50. Vamos a anotarla acá. 0,50. Vamos al otro tipo de suelo. Para bosques, voy acá, bosques, el suelo es limo arenoso, podríamos decir que es semipermeable, y la pendiente es mayor al 5%, entonces 0,30. Pero, profe, usted en el enunciado dijo que era pasto. Yo como sé. ¿Cuánto era la pendiente? Ah, entonces mayor al 5%, 0,35 entonces, perdón. Esta de aquí. Dime, En el ejercicio usted especificó que era de pasto o cómo. O sea, ¿cómo yo soy que? Sí, eso claro, en el ejercicio yo puse que era, ¿qué tipo de suelo había? es pasto. Ajá. Ok, entonces me salió 0,35. Vamos a anotarlo acá. No, porque, ¿cómo sabe? Vamos ahora con la zona comercial. En la zona comercial no hay tanto problema con la pendiente. Entonces, zona comercial está por aquí. Zona comercial, ¿sí? Por favor, las tablas tienen un coeficiente mínimo y máximo. Nosotros vamos a olvidarnos de los coeficientes mínimos y vamos a estandarizar coeficientes máximos. Entonces, 0,95. Y finalmente, zona residencial semipoblada. ¿Sí? Un ratito. Perdón, Jordi, dime. Cada ejercicio, o sea, en cada ejercicio que hacer es un cuadro diferente. ¿En qué, perdón? En cada ejercicio es un cuadro diferente. No, el cuadro que les estoy aplicando aquí, ese cuadro siempre lo vamos a utilizar. No, el anterior, o sea, el que está en el ejercicio, siempre. Este que está aquí, Sí, ese. ese va a depender del tipo de suelo. Puedo ponerte otro tipo de suelo y tú buscas el coeficiente C. Por eso, es diferente en cada ejercicio. Claro, Ah, ya, ya. bien. Finalmente, zona residencial semipoblada. Semiurbana. Semiurbana, está aquí. Ajá. Entonces, nos da 0,40, ¿no? Ok, ya vamos a ver. 0,40. Bien. La fórmula solamente me pide un solo coeficiente de escorrentía. No me pide todos. Entonces hacemos una ponderación. ¿Sí? Como cuando en hidrología básica hacíamos la ponderación del umbral de escorrentía en función del área, asimismo acá vamos a ponderar esos coeficientes de escorrentía. Entonces vamos a poner C ponderado va a ser igual y vamos a multiplicar el coeficiente de escorrentía por el área. Es decir, 0,5 por 150 hectáreas más 0,35 por 150 hectáreas más 0,95 por 100 y más 0,40 por 100. Todo eso dividido
Ahora, el área total, ¿cuánto es el área total? En hectáreas, no hay problema. Ok, si pongo arriba hectáreas, abajo también tiene que haber hectáreas. Ok, entonces, ¿cuánto da el coeficiente ponderado? Si es mayor a 2 o 0.525. ya la compro. 0.525. Alguno por ahí no lo está poniendo bien. Sí. Entonces el coeficiente C ponderado da 0.525. Coeficiente Ponderado. ponderado. Ok. Entonces ahora sí puedo determinar adimensional. Sí. Entonces ahora sí, caudal es igual a 0.278. C por I por A, ¿no? 11.70 y por 5. La intensidad nos salió 11.70 milímetros hora. ¿Y el área cuánto nos salió? 5 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, ¿cuánto da el caudal? 8.53. Perdón. También lo vamos a hacer. Ok, entonces el caudal, de acuerdo al método racional, nos salió 8.54 metros cúbicos sobre segundo. Ese sería el caudal máximo o la avenida máxima esperada para un periodo de retorno de 117 años, ¿no? De la cuenca. Revisa las pruebas. No, ¿Por qué? no he tenido tiempo. Bien, vamos a hacerlo ahora por la modificación de Temes, el método racional modificado. Es lo mismo, ¿no? Caudal es igual a 0. Es lo mismo, solamente que multiplicado por un factor K. Es decir, esto va a dar 8. Ok. K es igual, vamos acá a la teoría. Entonces ahí tenemos la fórmula para obtener el coeficiente de uniformidad. 1 más tiempo de concentración a la 1.25 sobre el tiempo de concentración a la 1.25 más 14. Entonces,
1 más pero puede ser tiempo de concentración a la 1,25 no, la billetera no, pero puede ver acá. Pero nadie mira arriba. la de horas. Más 14 era, ¿no? Así no caiga puñete, ¿cuánto llegamos? Ok, el tiempo de concentración en horas era 11,29 a la 1,25 sobre 11,29 a la 1,25 más 14. 1. Uno te da. O sea, 11,29 a la 1,25 sobre... Porque tienes más 14 abajo. Pero usted está ocupando en horas, ¿sí o no? Acá tienes el más... Ojo ahí, estás poniendo el 1,25. El más 14 va abajo, ¿ah? ¿Sí? Ahí usted acá pone la P de hora. ¿Por qué no puso la P de hora? Muchachos, silencio, por favor. Dime, Fernando. ¿Por qué pone la de hora? O sea, el tiempo de selección en horas en Ya, minutos. porque para utilizar la fórmula de Temis, de acuerdo a la fórmula como la dejó Temis lista, el tiempo de concentración aquí se mete en horas. Entonces esto da 1 punto. Entonces esto va a ser igual a 8,54 por 1,6. Por lo tanto, de acuerdo al método racional modificado, ¿cuánto sería? Va a incrementar, ¿no? 13,63 metros cúbicos sobre segundos. Hola. Ok, ya los decimales depende con qué hayan trabajado. Qué calor. Ok, entonces, si se dan cuenta, lo que hace el método racional modificado es incrementar el valor del caudal, ¿no? Acá me da, nada más, con el 1 más, yo ya sé que me va a incrementar el valor. Entonces, digo 1,60. El caudal entonces da 13,63 y eso sería la respuesta del ejercicio, ¿no? Preguntas, por favor. El caudal. Método racional modificado.
caudal máximo probable o avenida máxima por método racional modificado.